Bienvenida a Eres Amada un sábado más. Te doy la bienvenida, le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios porque estás allí conectada y me haces compañía un sábado más para que juntas podamos aprender algo nuevo. Hoy vamos a ver el libro de Éxodo, vamos a ver el capítulo 1, 2 y 3 de Éxodo. Y el nombre de esta reflexión se llama ¿Quién soy yo? Te invito a que me acompañes y vamos a hacer un repaso porque no quiero ir derecho a los versículos y obviar una historia, porque tal vez hay mucha gente que conoce la historia porque tuvieron la oportunidad de leer una Biblia, pero también sé que hay gente que nos mira que todavía no ha tenido ese tiempo de poder estudiar la Biblia. Entonces, siento que lo repasemos no te va a hacer mal, a mí tampoco, y que podamos ubicar en el tiempo de la historia en la cual estamos hablando. Y te invito a que abras tu Biblia en Éxodo 1:6. Y la Biblia dice así en el versículo en el capítulo de Éxodo 6, perdón. Dice, murió José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Estamos hablando de ellos, los israelitas vivían en el pueblo de Egipto, estaban bajo la esclavitud, eran esclavos los israelitas de los egipcios. Y dice que hubo en el poder un rey, un nuevo, eh, un nuevo rey vino al poder, que no conoció a José, que no conoció a todos los gobernantes anteriores. Pero dice en el versículo 9, y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlo con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos y nos combatirán y se irán del país. Dice que este nuevo gobernante, este nuevo faraón, este nuevo rey, eh, notó algo particular, que eran muchos, que los israelitas que vivían en su pueblo, bajo su poder, se estaban multiplicando y ya el número de ellos era alarmante. Entonces dijo, vamos a tener que tener cuidado con ellos. Dice que los egipcios pusieron capataces para oprimirlos, para controlarlos, para obligarlos a trabajar más tiempo, dice que los hacían trabajar forzadamente todo el tiempo. Dice en el versículo 12, dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con mucha crueldad. La Biblia nos dice que realmente ya eran en el pueblo de ellos, eran más israelitas que hebreos y eran hombres fuertes, era un pueblo fuerte. Y esto estaba alarmando un poquito a las autoridades de este pueblo. Pero la Biblia nos dice que ni aún así, obligando a los israelitas a trabajar pesadamente en esclavitud, impedía que ellos se reproducieran y que ellos crecieran más. Y la Biblia en Éxodo 1:15 dice, nos cuenta una historia que habían dos parteras que eran designadas para los partos de las hebreas. Y una se llamaba Sifra y la otra Fubá. Dice que el faraón ordenó a estas parteras que chequearan los partos, que chequearan a las criaturas y que si eran niños, que los mataran.
y que si eran niñas que las dejaran con vida. Pero dices que estas dos parteras tenían temor de Dios y sabían que eso lo que el faraón les había ordenado no estaba bien. Entonces desobedecieron a la voz del faraón. Dice que dejaron a los niños varones con vida. Y esto llegó a los oídos de el rey de Egipto, que las mandó a llamar. Y dice que les reclamó por qué no habían cumplido con la orden que él les había dado. Y ellas le respondieron que las mujeres hebreas eran más fuertes que las mujeres egipcias, que cuando ellas cegaban, las mujeres hebreas ya habían dado a luz antes que ellas cegaran. Entonces ya era imposible quitarle la vida a sus bebés. Entonces a lo que el faraón por su parte dio una orden. Y eso está en Éxodos 1:22. El faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. O sea, ya él fue, este rey se fue un poquito más allá. Dijo, si ya trató con las parteras, pero lo voy a hacer público. Y dio una orden que como rey se debería de cumplir, que tiraran a todos los niños al agua, que los mataran, pero que dejaran de vivir con vida a las niñas. Y dice, a donde voy quiero que entendamos la situación, porque ahora vamos a hablar del nacimiento de Moisés, en las condiciones que él nació. Su pueblo se encontraba en la esclavitud y se encontraba en una ordenanza del rey de que no podía nacer niño hebreo, que tenía que morir, que era, la ordenanza era matar, quitarle la vida a esos niños. Y dice que hubo un matrimonio de la tribu de Leví, que tuvieron un hijo, y al ver que este bebé era hermoso, lo ocultaron por 3 meses. En Éxodo 2:3 dice, cuando ya no pudieron ocultarlo más, tomaron una canasta de juncos y de paja, la cubrieron con brea y resina para hacerla resistible al agua. Después pusieron al niño en la canasta y lo acomodaron entre los juncos a la orilla del río Nilo. Dice que por temor a la vida de este niño, era un bebé hermoso, pero ya no podían ocultarlo y sabían que había una ordenanza del rey que ese niño no tendría que estar con vida. Entonces, por temor, la mamá lo puso en una cesta y lo largó en el río. Pero dice que había un propósito grande con la vida de esta hermosa criatura. Dice que era un bebé hermoso, muy hermoso, dice la palabra de Dios. Dice que la hermana de este niño lo observaba a las orillas del río y dice que la hija del faraón salió a bañarse con sus doncellas y dice que cuando ella se estaba bañando observó la canasta y pidió que se la traigan y era la princesa, la hija del faraón, la hija del hombre que había dado la orden que todo niño hebreo tenía que morir. Cuando le trajeron y vio que era un bebé, dice que ella sintió compasión. En el versículo 9 dice que ella sintió compasión por él. Y dice que se acercó corriendo la hermana del niño sin presentarse quién ella era. Y le dijo a la hija del faraón, ¿quieres que traiga a alguien para que te ayude con este bebé? Y en el versículo 9 dice, dice que fue la niña y buscó a la verdadera madre del bebé. Y la trajo delante de la hija del faraón. Y la hija del faraón le dijo, toma a este niño y dale el pecho por mí. Le dijo a la princesa, a la madre del niño, te pagaré
por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Cuando el niño creció, su madre lo devolvió a la hija del faraón, la cual lo adoptó como a su propio hijo, llamándolo Moisés, porque lo sacó del agua. Qué hermosa historia y quiero que entendamos que Dios tenía un propósito. Ese bebé no era de morir y Dios preparó todo para que su propia madre siga amamantándolo. Pero yo creo que una vez que el bebé fue destetado, que ya ella no lo amamantó más, lo devolvió a la hija del faraón, la cual lo adoptó como su propio hijo, lo crió como un egipcio, fue el nieto del faraón. Se crió en un palacio, tuvo las mejores educación y, y esto es lo que me llama la atención. Moisés, llegó un tiempo que Moisés se enteró que él no era egipcio, sino que era hebreo. Cuando ya fue adulto, dice que él fue a visitar a su pueblo, fue a visitar a su gente, a los hebreos, y dice que vio con cuánta crueldad su pueblo era castigado, su verdadera gente, la gente de la parte de su verdadera madre. Dice que no pudo entender el modo tan brusco que la gente era tratada, que no era humano ver cómo lo trataban, cómo esta gente se sometían como esclavos. Dice que vio a un egipto golpear a un hebreo y de la impotencia dice que Moisés lo mató. Mató a este hombre que estaba golpeando fuertemente a un hebreo. Y esto ocasionó que tenga que huir. Dice que el faraón se enteró de lo ocurrido, que Moisés había matado a un egipcio. Y dice que Moisés, el faraón lo mandó a matar y Moisés tuvo que huir. Moisés huyó. Y aquí comienza realmente el punto que quiero que toquemos. Comienza un proceso de 40 años de pulición en la vida de Moisés. Dios pulió su carácter, su ego, su orgullo. Dice que había un sacerdote donde él huyó, que tenía 7 hijas, a las cuales Moisés ayudó. Dice que ese sacerdote lo invitó a que se quedara con ellos. Pero dice que después de un tiempo le dio en matrimonio a una de sus hijas, Sefora, dice, con la cual tuvo un hijo, al cual llamó Gersón. Moisés fue fugitivo, vivía en la casa de su suegro, cuidaba las ovejas de su suegro, tuvo que dejar todo lo que antes tenía. Y en Éxodos 2:23 dice, con el paso de los años, el rey de los egipcios murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. El pueblo de Israel clamaba por ayuda y Dios escuchó su clamor. El clamor de este pueblo subió hacia los oídos de Dios. Y cuando el pueblo de Dios clama, Dios escucha. Dios nunca va a desechar una oración. Dice que Moisés apacentaba en el rebaño de su suegro Jetro cuando se le aparece un ángel. Dice que por medio de un fuego ardiente, por medio de una zarza que ardía, dice que llamó la atención que esa zarza no se consumía. La zarza son árboles secos, son arbustos o bushes, como se dice, que crecen en el desierto. Son como ramas secas y con el calor del desierto, cuando se prenden, eso se consume en cuestión de segundo. Es algo que
Es totalmente, es como un fósforo, rápidamente se prende. Pero dice que llamó la atención de Moisés que esa zarza no se consumía. Y dice que Dios usó algo tan simple como una zarza para llamar la atención de Moisés. Como Dios, a pesar de nuestras rebeldías y de desobediencias, sigue llamándonos. Él nunca se olvida de nosotros. Su amor es tan grande que va a encontrar la forma. No importa en qué desierto te encuentres, no importa cómo esté tu vida, Dios siempre va a encontrar la forma de llamar tu atención. Dice la Biblia que Moisés tuvo miedo y, y no lo culpo. Se encontraba bajo la presencia, enfrente de la presencia del Dios viviente. Moisés no se sentía especial, al contrario, él sabía que no podía hablar. Moisés era tartamudo, tenía problemas para hablar. No era más que un simple ser humano lleno de errores y debilidades, con sentimientos semejantes a los tuyos y a los míos, semejantes a los nuestros. No había nada extravagante en él, no había nada diferente que no haya en tu vida y en mi vida. Dice, pero aún así, él sabía muy bien lo que era perder los estribos, lo que era perder el control, airarse. Él sabía muy bien lo que era tenerlo todo y de repente no tener nada. Pero aún así, Dios lo llamó. Dios continuó llamándolo. Dios preparó todo para llamar su atención. Y en Éxodo 3:7 dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Eso decía el Señor. El Señor seguía sufriendo por su pueblo, porque su pueblo estaba en esclavitud. No hay nada que pase desapercibido delante de Dios. No hay dolor que puedas sentir, no hay tempestad, no hay angustia, no hay enfermedad que tú puedas estar pasando que Dios no lo sepa. Y tal vez hay cosas en tu vida que no te gusten. Hay cosas que tal vez sentís que te alejan de Dios porque te sentís culpable, porque la culpa te mata. Pero déjame decirte que Dios no te abandona, que Dios va a buscar la manera, que Él se mantiene fiel y va a encontrar la manera de llamar tu atención. Dios le entrega a Moisés una responsabilidad grandísima, un llamamiento a alguien que ni siquiera se sentía digno. Y vamos a leer en Éxodos 3:10, cuando el Señor le dice, ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, Israel. Me puedo imaginar la expresión de Moisés. Me puedo imaginar, habrá quedado frisado, habrá quedado sin habla. Y él mismo dice que tenía problemas para hablar. Cuando el Señor le dice, ahora ve, le dijo, yo veo la aflicción de mi pueblo, su clamor llegó a mi presencia, pero te he escogido a ti Moisés, de entre medio de toda la gente, de entre medio de miles, tal vez gente más capacitada, yo te escojo a ti. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Me imagino que quedó frisado, muerto de dolor, paralizado. Pero dice en el versículo 11, dice, pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme
antes el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y ahí viene el nombre. ¿Quién soy yo? Moisés le protestó al Señor. Es como que se excusó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Con esto yo me puedo imaginar que Moisés le está diciendo, te equivocaste. Es gracioso. Y yo examinaba y yo decía, Señor, wow, qué increíble que es Dios. Y yo entendía en realidad lo que Moisés estaba diciendo cuando él decía, ¿quién soy yo? El proceso que él vivió en el desierto, sus 40 años de purificación, de pulición de su vida, no había sido en vano. Él había perdido su ego, había perdido tal vez lo que él era hebreo, la prepotencia de los egipcios, porque los faraones se creían dioses. Y me imagino que él fue criado bajo esa misma costumbre. Pero dice que Dios se encargó en ese tiempo, esos fueron 40 años que él pasó en el desierto, fue un proceso de purificación. Fue un proceso donde Moisés puso los pies en la tierra, donde él no se sentía nada, donde él no estaba buscando realmente a Dios. Dice, no es que se había olvidado la educación que recibió, la formación que obtuvo por ser nieto del faraón. Él sabía que ante la presencia de aquel que le estaba haciendo ese llamado, él no era nadie. Ante la majestad de ese Dios, él no era nadie. ¿Cómo era posible que a pesar de que él era un fugitivo, había matado a una persona, Dios podía insistir en llamarlo a él? Entiendo por qué él decía, ¿quién soy yo? Porque los ojos de Moisés estaban puestos en su persona. Él veía sus errores, veía sus debilidades, se veía no cualificar para servir a Dios. No se sentía digno de cumplir la misión tan grande y el llamamiento que Dios le estaba dando. Y dice, ¿cómo es posible a pesar de mi desobediencia que Dios siga fijándose en mí? Y el Señor me hablaba a través de este mensaje. Y Dios me decía que no hay nada que podamos hacer tú que me estás escuchando ni yo para que Dios quite su mano de mí. Dios te escogió, Dios me escogió y aunque no nos guste, fuimos creados con un propósito. Y Dios se va a encargar de llamarte la atención, no importa cuán indigno te sientas. Así como Moisés, Dios usó algo como una zarza, Dios va a poner algo en tu camino, algo que te diga detente. Ha llegado mi tiempo, ese tiempo donde vas a tener un encuentro genuino con Dios, donde vas a romperte y vas a obedecer a ese Dios. Dice que aunque él no se sentía digno, aunque él no confiaba en él, pero sí sabía que para Dios nada era imposible. Y la respuesta de Dios cautivó mi corazón. A la respuesta, a la protesta de Moisés, ¿de quién soy yo? La respuesta de Dios mató mi corazón. Dios revela lo hermoso y perfecto que Él. Dice que Dios le contestó. Lo único que Dios le dijo, yo estaré contigo. Dios le dio la afirmación que no importa quién tú te crees, no importa cuántas debilidades tú tengas, no importa cuán imperfecto sea, cuántos errores cometas, no importa. Dios le dijo, yo estaré contigo. Hoy el Señor entra a tu hogar
Y así como habló a mí, el Señor me decía, Gabriela, yo estaré contigo. No mires, no se trata de vos. No se trata de Gabriela, no se trata de tu vida, se trata de quién es Dios. Y hace poco estaba leyendo un libro que dice que una vida sin Cristo carece de sentido. Muchas veces nosotros nos encontramos como Moisés caminando en el desierto y carecemos de sentido. No tenemos motivación, no encontramos el sabor a la vida. Pero cuando viene Dios y llama nuestra atención, porque Él dice, despierta, tengo un propósito para tu vida, tengo un llamado para tu vida y no se me ha olvidado. Dios va a poner piedras en tu camino para llamar tu atención, para pararte, para decirte, pensá lo que estás haciendo. Y esto sí que cautivó tanto mi corazón. Me quedé detenida meditando. Yo estaré contigo. No importa cuánto cualifiques, si Dios no está contigo, de nada te sirve. No importa cuánto descualifiques, si Dios está contigo, si Dios te dice, yo estaré contigo, esa es tu lugar. Ese es tu mandato a obedecer. Podés tener toda la experiencia, pero si no lo tenés a Él, no tenés nada. Podés ser lo peor. Por algo dice en su palabra que Él vino a buscar lo menospreciado, lo que no servía. Y ese sos vos y esa soy yo. Gabriela no servía. Sin Dios, Gabriela carecía de sentido. Pero con Dios todo lo puedo. Si Él me dice, ve, que yo estoy contigo, yo camino, yo corro, yo me muevo, porque sé que no estoy sola. Entendí que no se trata de quiénes somos nosotros, sino de quién es Él. Cuando sacamos la vista de nosotros mismos y comenzamos a verlo a Él, es cuando se produce el cambio. Él comienza a sacar las asperezas de nuestra vida. Él comienza a cambiar. Comenzamos a reflejarlo a Él. Cuando yo digo, Señor, yo no puedo, yo soy desobediente, Señor, yo no tengo fuerzas, Él me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sos vos, soy yo. Si alguna vez te paraste delante del Señor y dijiste, Señor, no me mires a mí, Él te dice, veo. Dios te dice, veo el reflejo de mi Hijo en ti. Jesús derramó sangre y es como te mira el Señor. Dios no mira tus imperfecciones, Él te mira a través de su Hijo, a través de la sangre del Cordero Inmaculado. Él te ve santo y las asperezas de tu vida van a comenzar a salir. Quita los ojos de tus imperfecciones. Deja de mirarte en tu espejo y vete a través de la palabra de Dios. Cuando Moisés entendió que no era él, sino el gran yo soy, quien lo había mandado a esta misión, quien le haría frente al faraón de Egipto, quien liberaría al pueblo de la esclavitud, quien provocaría 10 plagas, quien abriría el mar rojo. No era Moisés, no era ese tartamudo, no era ese fugitivo, sino que era Dios, que era el poder de Dios únicamente. Aunque no sepas quién sos, el Dios de toda carne, la estrella resplandeciente de la mañana, el principio y el fin, el alfa y el omega, el gran yo soy, es el que te está llamando. Es el que te dice, no sos vos, soy yo. Es el que te dice, yo voy contigo. Yo no sé qué es lo que te está pasando. Yo no sé cuál es la circunstancia en la cual te encontrás. Tal vez te encontrás escondiéndote en el desierto de Dios.
Tal vez tu actitud y las cosas que hiciste te fueron alejando de Dios. Pero cuando Dios te formó, Él trazó un plan para tu vida y Él cumplirá ese plan. El Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Y este estudio lo hice por medio de una carta. Recibí un mensaje por WhatsApp de una jovencita a la cual amo mucho y ella me decía, Gaby, ¿quién soy yo? Ella en su carta me decía, yo no sé quién soy, yo no soy especial para nadie, yo no tengo papá, no supe lo que es el amor de un padre y me cuesta entender el amor de Dios como padre. Yo no cualifico, cuando más quiero, esta jovencita me explicaba en su carta, es muy larga, pero me explicaba, por más que ella quería buscar a Dios, esos eran los días donde ella más caía en tentaciones, es donde ella más separada y más alejada se sentía de Dios, cuando ella se proponía buscarlo. Dice que mis días pasan y mi tiempo siempre me queda corto para Dios, lo cual me produce mucha culpa. Ella se culpaba. Esta jovencita me dice en su carta que cuanto más quiero agradar a Dios, más lo siento que lo desagrado. Cuando más quiero buscarlo, más me alejo de Él. Y eso me ocasiona sentir repulsión por mí misma. Dice que ella busca complacer a todo el mundo a su alrededor. Busca complacer y ella se da cuenta que con esa actitud ella se quita algo de ella por darle a los demás, por complacer a todo el mundo, por correr detrás de las corrientes. Ella se da cuenta que queda frustrada, que queda vacía, que no es ella. Y me decía, Gaby, no sé quién soy yo. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con ella, tuve la oportunidad de escribirle para atrás, pero yo sé que ella va a estar mirando este programa y me voy a encargar de que ella lo pueda recibir. Pero así como esta jovencita que dice, cuando más busco agradar a Dios, más me alejo. No sé lo que es hacer las cosas bien. Me cuesta, soy débil. Creo que todo lo hago mal. Creo que Dios me mira con desagrado. Hoy el Señor a través de esta palabra dice, no sos vos. No es acerca de vos. Saca tus ojos de tu vida. No mires tus imperfecciones, porque el poder de Dios se glorifica en cada una de tus debilidades. Hoy el Señor te dice, bástate en mi gracia únicamente, porque el poder de Él se glorifica tanto en tus debilidades como en las mías. El Señor hoy entra a tu hogar y te dice, bástate en mi gracia, porque no eres tú, sino soy yo. Y le doy gracias a esta jovencita por haberme llegado y por darme como hija de Dios la oportunidad de poder ministrarla, de poder decirle, no se trata, nunca fue acerca de vos. No nos ganamos nada, sino que Dios nos amó, nos escogió y nos eligió por misericordia, por gracia, por favor. Nosotros no merecemos nada de Él. Y aún así Él lo hizo. Entonces pude mirar a los ojos a esta jovencita y decirle, no se trata de vos, se trata de Dios. Así como Moisés fue elegido, fue enviado, todo ese proceso que él vivió. Desde que empezamos a hablar la historia que debió haber muerto, ni bien nació. Había una orden que los niños tenían que morir. Y aún así él siguió con vida. Llegó a las manos de la hija del faraón.
Fue criado por la princesa, sabiendo que él era un niño hebreo, pero aún así tuvo una educación. Él cualificaba, él sabía hablar tanto el hebreo como el egipcio. ¿Quién mejor que él? Pero el proceso que él pasó en el desierto cuando escapó, todo ese proceso lo hizo entender que nada se trataba acerca de él. Dios tenía un propósito con la vida de Moisés. Y todas las cosas que te pasaron en tu vida, que te siguen pasando, así como las que me pasaron a mí, fueron permitidas por Dios para que yo me acerque, para que Él hoy pueda llamar mi atención y me diga, no es acerca tuyo. Nunca fue. Se trata de Dios en tu vida. Se trata de que le abras el corazón y que te rindas a Él, que lo invites a entrar a tu vida y que le pidas que Él sea el que te cambie, que sea Él quien te moldea a su imagen y a su semejanza. Entonces yo te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Quiero bendecirte, quiero bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada vida que me está mirando. Señor, pido que tu presencia cubra a cada persona que ha sido tocada. Aún te pido por esa jovencita la cual me envió esa carta. Señor, ¿quién soy yo? No se trata acerca de nosotros. Revela, Señor, tu amor. Revélanos, Señor. Preséntate. Ilumina cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada persona que nos está escuchando. Yo bendigo sus vidas, Señor. Y declaro que tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber compartido este mensaje. Espero que no te haya aburrido. Y seguime mandando mensajes, seguime mandándome, porque me ayuda a mí, te ayuda a vos. El Señor nos habla, nos educa, nos enseña y la Biblia es hermosa. Es un libro fascinante, el cual te invito a que lo leas. No le tengas miedo. Te va a fascinar, te va a atrapar. Dice que hay en la palabra de Dios más de 5,000 promesas para tu vida. Yo te invito a que comiences a vivir cada una de esas promesas. Dale compartir, búscanos por Facebook, búscanos por WhatsApp. Hay alguien que necesita escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Y para todas las mamás, antes de irnos, quiero desearles para mañana que Dios las bendiga, que pasen un día en Estados Unidos, un día de las madres, colmado de la bendición de Dios. Te bendigo, gracias por estar ahí y no te olvides que eres amada.